Hola, ¿qué tal, jóvenes? Ya que estamos en la progresión número 2, hoy hablaremos de variable y frecuencia, organización de datos en las tablas y también definición de probabilidad. Primero, vamos a definir qué es una variable. Y se entiende que una variable es una característica de un conjunto de individuos. ¿Quiénes pueden ser esos individuos? Pueden ser personas, animales, diferentes cosas, empresas, entre otras. Veamos algunos ejemplos de variables. En una persona, las variables pueden ser la edad, la estatura, el peso, el color de sus ojos, inclusive la escolaridad. Y en una empresa, las variables pueden ser el sector al que se dedica, tamaño de la empresa, la producción, las ventas que posee y el número de empleados. Todos estos elementos que hemos enlistado poseen diferentes características y cada elemento son variables. Ahora veamos por qué se denominan variable, con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que realizamos una encuesta a un conjunto de personas y les preguntamos sobre su nivel de estudio. Cada una de estas personas nos pueden dar una respuesta diferente. La primera persona encuestada indica que su nivel de estudio es secundaria. La segunda persona comenta que no tiene ningún estudio. La tercera persona solo tiene el bachillerato. Y la última persona encuestada dice que tiene estudios de nivel superior, o sea, una licenciatura. Como observamos, el nivel de estudios de cada individuo varía o cambia de persona en persona. Es por eso que se denomina variable. Cabe hacer mención que también se puede dar el caso que una o más personas puedan coincidir en sus respuestas. Veamos cuántos tipos de variables existen. Tenemos a las variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que asignan un valor numérico y que mide alguna característica del individuo. Y las variables cualitativas son aquellas que agrupan a los individuos en categorías. Algunos ejemplos para las variables cuantitativas tenemos a la edad, la estatura, el salario, el número de hijos, unidades de producción, volumen de ventas, entre otras. Hay que observar que cada una de estas se miden en cantidades, o sea, en números. Como ejemplo de variables cualitativas tenemos el sexo, la raza, el color de los ojos, la escolaridad, la calidad de la producción de la empresa y el sector, si es una empresa privada, pública, entre muchas. Como habíamos mencionado, que las variables cualitativas clasifican a los individuos en categoría. Si tomamos a la variable sexo, vemos que se puede dividir en dos categorías, en masculino o femenino. Lo mismo podemos decir de cualquier otro elemento de las variables que tenemos. Por ejemplo, en la variable sector se puede dividir en sector privado, público, de gobierno, de turismo. Pero a su vez, las variables cuantitativas se dividen en continuas y discretas. Y las variables cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Veamos cómo se comportan las divisiones de las variables cualitativas. Como ya se mencionó, se dividen en nominales y ordinales. Veamos algunos ejemplos. En las nominales tenemos a la variable sexo y también a la variable color de ojo. Y en las ordinales tenemos a la variable escolaridad y calidad de servicio. ¿Cuál es la diferencia entre las nominales y las ordinales? Observemos que en las nominales no importa el orden en que se pongan las categorías. Por ejemplo, en la variable sexo se escribió primero femenino y en segundo lugar al masculino. Pero si se hubiera decidido escribir primero el masculino y en segundo lugar al femenino, es decir, que si alteramos el orden de escritura, esto no modifica la variable. Este proceso también sucede lo mismo en la variable de color de ojos. El orden en que aparecen los colores es irrelevante para las variables. Por otra parte, en el caso de las variables ordinales, sí es importante poner un orden a las categorías. En el caso de la variable escolaridad, estamos poniendo en primer lugar el nivel de estudio básico, que es la primaria.
después de la primaria continúa la secundaria, para después pasar al bachillerato y por último a una escuela de nivel superior. Así es que vamos subiendo de nivel, va subiendo el nivel de grado de estudio. Así es que en este caso sí es importante mantener el orden. Observemos que si alteramos el orden en que aparecen las categorías de escolaridad, pierde sentido la variable. También ocurre lo mismo en la variable calidad en el servicio. En este caso tenemos en primer lugar al grado excelente, en segundo bueno, en tercero regular y en último grado malo. Se observa que a medida que cambia de nivel, la calidad va disminuyendo. En tal sentido, es importante que mantengamos el orden en que aparece cada una de estas categorías. Ahora, es importante conocer las diferencias entre estas variables cualitativas nominales y ordinales. Por otra parte, en las variables cuantitativas, su clasificación son continuas y discretas. Y en estas variables vamos a obtener un resumen numérico, como son la media, mediana, moda, varianza y desviación estándar. Estos elementos serán sujeto de estudio para las siguientes progresiones, y es ahí donde vamos a analizarlos a detalle. ¿Qué es la frecuencia estadística? Por ejemplo, tenemos a los siguientes datos. Podemos observar que ya se encuentran ordenados de menor a mayor. ¿Cuál es la frecuencia del número 1? El 1 se repite 4 veces, así es que la frecuencia del número 1 es 4. ¿Cuál es la frecuencia del número 4? El número 4 se repite 6 veces, así es que la frecuencia del número 4 es 6. Y por último, la frecuencia del número 6 es 3, porque se repite 3 veces. Organización de datos en tablas. A toda la información o datos recopilados en una encuesta o investigación debe ser organizada y presentada en una tabla para su fácil trabajo y consulta. Una tabla es un arreglo en forma de filas y columnas que contiene los datos escritos de manera organizada, lo más clara posible y compacta. La tabla se compone de las siguientes partes: título, cuerpo de la tabla, encabezamiento de columnas, encabezamiento de filas, notas al pie y fuente. Lo que ven en pantalla es un reporte de una encuesta realizada en la Ciudad de México. Podemos observar en él que posee un título. El título describe el contenido de la información presentada, debe ser breve, concreto y completo, con no más de 2 líneas. Aquí vemos que el título de esta encuesta es Medición de popularidad. Cuerpo de la tabla es el espacio que contiene los datos numéricos y los términos o frases descriptivas. Constituye el mensaje principal de la tabla. Se escribe entre filas horizontales y columnas verticales. Encabezamiento de columnas. Está formado por la primera fila de la parte superior y nos indica las características de las variables del fenómeno. En este caso, las variables del fenómeno son buena, regular y mala. Encabezamiento de filas. Es la primera columna de la izquierda y contiene también variables del fenómeno de estudio. Y en este caso, en esta tabla, están los nombres de las personas que se busca obtener sus datos o su información. Nota al pie. Explica detalles del contenido. Breves notas aclaratorias. Se indica o se llama mediante símbolos. En este caso nos indica que la letra B se refiere a una respuesta buena y que la letra M para una respuesta mala. Fuente. Se señala la nota al pie y nos indica de dónde fue tomada la información que contiene la tabla. Para esta tabla nos indica que la encuesta fue realizada en la Ciudad de México y sobre todo que se realizó en el mes de julio del 2023. Ahora vamos a hacer un ejemplo sencillo de construcción de una tabla. Ejemplo, y dice así: los siguientes datos corresponden a las calificaciones finales de un grupo de alumnos del COEP
En la unidad de aprendizaje curricular Pensamiento Matemático 1, podemos observar las calificaciones del grupo, pero primero tenemos que ordenar a los datos. En este caso se ordenará de forma ascendente. Y aquí ya tenemos las calificaciones ordenadas de menor a mayor. Realizamos nuestra tabla con los parámetros que intervienen en ella. Una tabla debe contener un título. En este caso, la tabla se llama Calificación Final, Pensamiento Matemático 1. Lo que vamos a analizar son calificaciones, por lo tanto, hacemos una fila con las calificaciones que obtuvieron los alumnos. Y estos son 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por otra parte, tenemos otra fila que se llama Frecuencia Absoluta. Como ya se mencionó con anterioridad, la frecuencia es el número de veces que aparece un valor en un conjunto de datos. Así es que la frecuencia de la calificación 5 es 4, porque 4 alumnos obtuvieron esa calificación. La frecuencia de la calificación 6 es 5, de la calificación 7 es 7, de 8 es 6, de 9 es 6, y por último, la frecuencia de la calificación 10 es 2. Este símbolo que aparece en pantalla se llama sigma, del alfabeto griego, y significa suma. Por lo tanto, vamos a sumar desde la posición 1 hasta la posición 6, o sea, son 6 elementos que intervienen. Así es que sumemos los resultados de las frecuencias obtenidas, y es 4 más 5, más 7, más 6, más 6, más 2, y obtenemos un resultado de 30. Por lo tanto, la frecuencia absoluta es 30. Ahora, veamos qué es probabilidad. La probabilidad es una medida que muestra cuánto de probable es que ocurra un evento. En concreto, la probabilidad de un evento es un valor entre 0 y 1, que indica qué tan probable es que suceda dicho evento. De manera que cuanto mayor sea la probabilidad de un evento, significa que es más fácil que ocurra. Cuando se habla de probabilidad 0, esto nos indica que no ocurre un evento o no se realiza dicho evento. Y también, cuando la probabilidad es 1, nos indica que sí sucede el evento. Jóvenes, hasta el momento esto es todo. Ahora vamos a continuar con las actividades. Gracias.